Hola, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes mis impresiones sobre este producto que incorpora la funcionalidad de probar componentes, ya sean resistencias, diodos, capacitores, transistores, también un osciloscopio digital para visualizar señales, un generador de señales senoidal, cuadrada, triangular y la capacidad de medir voltajes de continua. Conectar un sensor de temperatura y humedad, todo esto y más en un dispositivo portátil ideal para todo tipo de proyectos de electrónica. El modelo DSO-TC3 del fabricante Finirsi propone obtener una gran funcionalidad en un dispositivo portátil. Dentro de la caja encontraremos un sobre con los accesorios, un papel con advertencias sobre la seguridad a tomar a la hora de medir voltajes y probar componentes. Luego un pequeño cartón con el sello de control de calidad, el manual en 3 idiomas, muy completo, con imágenes descriptivas de cómo acceder a las diferentes funciones, características técnicas, advertencias y sugerencias. Finalmente el dispositivo en el centro de una protección de poliestireno. Es bien compacto y destaca a primera vista la pantalla y botones de navegación. Comencemos abriendo el sobre de los accesorios, donde en su interior encontraremos un total de 3 de los mismos. Un cable USB convencional a USB tipo C para la carga de la batería interna de litio y también para la actualización de firmware. 3 cables de color rojo, verde y negro de conector tipo DuPont en un extremo y enganche rápido en el otro, útil para varias funciones del dispositivo que ya pronto evaluaremos. Por último, un cable con conector tipo MCX o microcoaxial a cocodrilos de color rojo y negro, que nos servirán en varias funciones del dispositivo. En esta bolsa transparente, un accesorio opcional y altamente recomendable que es una punta de prueba o sonda clásica de los osciloscopios, con atenuación seleccionable de 10x, conector BNC en un extremo y en la punta el gancho rápido retráctil que también se puede remover. Incluye un adaptador fundamental para su conexión al dispositivo y permite convertir MCX a BNC. La veremos en detalle cuando analicemos la funcionalidad de osciloscopio digital. El dispositivo dispone de una pantalla color TFT de 2,4 pulgadas, sección específica para probador de componentes y botones de navegación para acceder a las diferentes funciones. En este lateral un pequeño orificio para realizar un reset si el dispositivo no responde por algún motivo. En la parte superior 3 conectores tipo MCX, microcoaxiales para medir voltajes de 0 a 40 volts, salida del generador de señales y entrada para el osciloscopio digital. En la parte inferior un conector USB para la carga de la batería interna y actualización de firmware. En la parte posterior, la identificación de modelo, capacidad de 1500 mAh de la batería de litio y un soporte desplegable para mantener al equipo a un ángulo óptimo para su utilización apoyado sobre una superficie plana. Todo el material es plástico, agradable al tacto y de buena construcción. Genial, comencemos a utilizarlo. Se enciende muy fácil presionando el botón rojo. En pantalla se muestra M-Tester, que es para el probador de componentes. Con la flecha derecha desplazamos a la funcionalidad de osciloscopio, presionando nuevamente a generador de señales, luego a herramientas que son varias y muy interesantes. Volviendo a presionar regresamos al inicio y selecciono el probador de componentes con el botón OK. En la barra superior a modo de título nos muestra la función actual M-Tester y luego el estado de carga de la batería. Los textos estarán en inglés, como probablemente ya habrás notado. Nos indica que no hay ningún componente, es desconocido o está dañado, lo cual es correcto ya que no hemos colocado ningún componente aún. Esta sección de aquí es para colocar el componente a probar. Se trata de un conector tipo ZIF, por Zero Insertion Force en inglés. Abre y cierra sus terminales con esta pequeña palanca de la izquierda. En este punto es importante entender la numeración mostrada y para eso me remito a la sección del PDF del manual de usuario. Lo delimitado en color azul es la zona denominada 1, 2, 3, porque efectivamente aparecen dichos números. La idea es que podemos conectar componentes de 2 o 3 terminales o patas. La numeración se repite ya que a veces la distancia entre los terminales puede variar. Entonces, mientras conectemos el componente sobre 2 números diferentes, se podrá hacer la medición.
Por ejemplo, podemos colocar una resistencia entre este terminal número 1 y este número 2, o entre cualquier número 1 y cualquier número 2, o incluso número 3. Lo que no podemos hacer es colocar en números iguales, como ser 1 y 1 o 2 y 2. Con que los números sean distintos es suficiente. Existe este área especial delimitada en color verde con letras K, A, A. Esta sección se utiliza para medir diodos Zener a los cuales se le debe aplicar un voltaje elevado que no sería adecuado para componentes en la sección 1, 2, 3. En esta sección es importante la polaridad, siendo K el cátodo y A el ánodo. No te preocupes que ahora veremos cómo utilizar todo esto en la práctica. Comencemos con una resistencia de 1K, 1000 ohms. Vamos a doblar sus patas o terminales para poder ubicarlas sobre el conector. Levantando la palanca, los contactos se abren y ubiquemos una pata sobre el número 1 y la otra pata en el número 2. Podrás utilizar cualquier número 1 o cualquier número 2 indicado en el conector. Una vez hecho, bajamos la palanca que cierra los contactos y deja firmemente conectada la resistencia en su lugar. Para hacer la medición presionamos en el botón OK y en pocos segundos vemos que nos indica que ha detectado un resistor entre sus terminales 1 y 2, con un valor de 1020 ohms. Genial, funciona correcto. Recordad que la variación en resistencias puede ser de hasta 20% y está dentro de la tolerancia. Levantando la palanca podemos quitar la resistencia y en la pantalla seguirá mostrando el valor. Probemos ahora con esta otra resistencia de valor más alto como esta de 510K. Mismo procedimiento de doblar las patas y luego insertar en terminales 1 y 3. A propósito, lo hago para que veas que no es necesario siempre usar 1 y 2 como terminales de prueba, bajando la palanca para sostener firme en su lugar y el botón OK. Nos indica que se trata de un resistor conectado entre terminales 1 y 3 y con un valor de 513K, dentro del porcentaje de variación válido para un valor marcado de 510K. En el proceso de obtener el valor queda claro que también estamos verificando que la resistencia se encuentra en buenas condiciones y de paso si no te acuerdas cómo leer el código de colores de las resistencias, te da una mano. Momento de probar un semiconductor, un diodo, más específicamente un modelo 1N4007, un clásico de la electrónica. Doblemos sus patas y luego ingresar en la zona 1, 2, 3, por ejemplo en estos terminales 1 y 2. Estas patas son más gruesas que las de la resistencia, pero van bien. Bajando la palanca y presionando en OK, tenemos el resultado de la prueba, indicando que efectivamente se trata de un diodo. Y en el símbolo de color verde se puede verificar que el ánodo se encuentra conectado al terminal 1 y el cátodo al 2. Como verás, no es necesario colocarlo en una forma específica. El dispositivo es lo suficientemente inteligente para detectar cuál es el ánodo y el cátodo. Nos indica también el voltaje de polarización en directa, VF, y es de 0,67 volts, normal de un diodo de silicio, la capacidad de la juntura PN de 3 picofaradios y la corriente de fuga IR de 58 nanoamperes. Todos datos útiles no solo para verificar que este componente funciona correcto, sino también si necesitamos buscar un reemplazo con otro modelo equivalente de similares características. Ahora si quisiera probar este diodo para mayor corriente, cuyo modelo es 1N5408, nos encontramos con el problema que las patas o terminales son demasiado gruesas y podríamos deteriorar el conector SIF del dispositivo. Para estos casos conviene utilizar uno de los accesorios incluidos, dos cables con conector DuPont y gancho rápido, por ejemplo los de color rojo y verde. Insertando los extremos con conector DuPont del lado del conector SIF, por ejemplo en terminales 1 y 2, ahora con los ganchos fácilmente conectamos el diodo. De esa manera evitamos doblar sus terminales y preservamos el conector del dispositivo. Luego la misma acción de siempre de presionar el botón OK y leer el resultado. Los parámetros mostrados son los específicos de este diodo, donde se ve una diferencia en la capacitancia de la juntura respecto del anterior. La idea es ilustrar cómo los cables ayudan para conectar componentes que no se pueden doblar sus terminales o que son muy voluminosos para conexión directa. Cambiando de categoría, veamos un capacitor pequeño de 68 nanofaradios, indicado en su encapsulado como 683,
68 y 3 ceros, son 68.000 picofaradios o 68 nanofaradios. Mismo procedimiento de siempre, y vemos que detecta que es un capacitor con un valor de 79,8 nanofaradios, dentro de la tolerancia admitida por lo general de hasta un 20%. B loss es el porcentaje de pérdida luego de aplicado el pulso de carga. Da una idea básica siendo valores normales menores al 1%. Este otro que tengo aquí de indicación 0,0022 microfaradios, que equivale a 2,2 nanofaradios, es de menor valor que el anterior, pero de mucho mayor voltaje, por eso su volumen considerablemente más grande. Nos muestra un valor de 2270 picofaradios, que es equivalente a 2,27 nanofaradios, muy cerca del valor indicado. Por último, probemos con este capacitor electrolítico de 100 microfaradios indicado. Al presionar OK demora algunos segundos ya que debe cargar un capacitor grande y nos devuelve un resultado de 117,4 microfaradios y un ESR por resistencia serie equivalente de 0,03 ohms. Podemos también probar un LED como este convencional de color rojo. Lo colocaré entre terminales 1 y 3 y durante la prueba veremos algunos breves destellos. Luego el valor de voltaje en polarización en directa BF de 1,74 volts y corriente de fuga IR de 35 nanoamperes, además de claro indicar que el ánodo se encuentra en el terminal 3 y el cátodo en el 1. Claro que no podría faltar el transistor, en este caso como un clásico BC548 tipo NPN. Los terminales 1, 2 y 3 quedan a la distancia perfecta para ubicarlo en el probador. Y luego de presionar OK, vemos que identifica que se trata de un transistor NPN, los terminales a donde se encuentran conectados base, colector y emisor, el valor de HFE o ganancia de corriente de 235, el voltaje base emisor de 0,73 volts, e IC es la corriente obtenida en el colector durante la prueba. En mi caso es útil, por ejemplo, para el BC548, que nunca recuerdo la distribución de los terminales, si es emisor, base y colector o al revés. Con la indicación de que el pin 1 es el colector, ya sé que el orden es colector, base, emisor. Pongamos a prueba un transistor de potencia como este otro clásico TIP31C. Nuevamente los terminales 1, 2, 3 dan la separación adecuada, y luego de presionar OK se visualizan los valores correspondientes. Para ir finalizando esta sección, probemos un diodo Zener, que recordarás, estos semiconductores deben utilizar la zona especial del probador con las letras K y A, y además colocar el componente con la polarización correcta, el cátodo en la letra K, que en el diodo es la pata más cerca a la banda negra, y el ánodo en la letra A. Por cierto, se trata de un diodo Zener 1N5224 de 2,8 volts. Asegurándolo con la palanca y botón OK, vemos que lo identifica correctamente como un diodo Zener de 1,9 volts, un valor algo más bajo de lo que debería ser según la especificación. Igual lo detectó como un Zener, así que al menos sabemos que no se encuentra deteriorado, ya sea como circuito abierto o cerrado. Probemos un diodo Zener más, este 1N4733 con encapsulado de vidrio de 5,1 volts. Ubicándolo en la sección específica nos muestra un valor de 4,9, mucho más cercano de los 5,1 nominales. Muy interesante es la posibilidad de probar diodos Zener. Pero todo lo visto no es la totalidad de los tipos de componentes que puede probar el dispositivo. Aquí te muestro la tabla en el manual de usuario donde se listan, por ejemplo, transistores MOSFET, SCR, Triacs y también inductores. Ya es momento de dejar el modo probador de componentes y cambiar a modo osciloscopio. Aquí se puede apreciar la interfaz en modo osciloscopio. Veamos rápidamente sus partes. La línea amarilla será la señal a visualizar, que ahora no hay nada conectado, por eso es una línea recta. En la fila inferior, 2 volts se refiere a la escala vertical. En la pantalla se muestra una cuadrícula. La separación vertical entre cada línea será en este caso de 2 volts y se ajustará de acuerdo al voltaje de la señal ingresada, ya sea de forma automática o manual.
X10 significa que está seleccionado que la punta de pruebas o sonda se encuentra con una atenuación por 10. En breve veremos más detalles sobre la misma, pero aquí debe coincidir con lo seleccionado en la punta de pruebas. Luego 5US es 5 microsegundos y es la escala horizontal, también denominada base de tiempo. Es este espacio entre las líneas de la cuadrícula, valor que claro deberemos cambiar dependiendo de las características de la señal, o también lo hará de forma automática si lo deseamos. DC es el tipo de acoplamiento de la entrada. DC significa que permite el ingreso de tensión continua. Puede cambiarse a AC, que es alterna, y lo que hace es aplicar en serie con la entrada un capacitor que elimina cualquier componente de continua que pueda existir en la señal. Útil cuando justamente el valor de continua no es relevante y deseamos enfocarnos en el componente de alterna. RAN en verde es el modo de funcionamiento de adquisición continua. En definitiva, se encuentra todo el tiempo leyendo la entrada y mostrando en pantalla. Se puede detener pasando a modo stop. En la fila superior auto, que podremos seleccionar en cualquier momento presionando el botón OK, para que de forma automática ajuste todos los valores de la adquisición sin necesidad de ajustes manuales. El icono que le sigue es el tipo de trigger o disparador. Se encuentra ahora en pendiente positiva y puede cambiarse a pendiente negativa. También ajustable de forma manual o automática. Por último, este pequeño triángulo muestra el nivel del trigger. Contexto en blanco, valores de voltaje máximo, mínimo y RMS, de pico a pico, frecuencia, porcentaje de ciclo de trabajo y ciclo o periodo de la señal. Para ingresar la señal tendremos el cable incluido con cocodrilos en un extremo y conector tipo MCX en el otro. Si bien es un cable apto para las señales de baja frecuencia, ya que el ancho de banda máximo del dispositivo es de 500 kHz, lo ideal es utilizar un opcional que es esta punta de prueba o sonda. Es la clásica para osciloscopios con la atenuación seleccionable entre 1X y 10X. El gancho retráctil muy útil para fácilmente sujetarse a terminales de componentes y cables. El cable de referencia de masa o GND con cocodrilo en su extremo. En el lado opuesto un conector tipo BNC y en la etiqueta se nota que es una punta de 100 MHz, muy superior a las señales que podremos ingresar a nuestro dispositivo. En esta bolsa, accesorios como anillos de varios colores, útil si tenemos varias puntas o sondas y así identificarlas fácilmente. Un destornillador aislado para compensación. También estos protectores de color amarillo para la punta cuando se remueve el gancho retráctil y expone la misma para mediciones directas en componentes pequeños o terminales de circuitos integrados, entre otros. También se incluye este adaptador de BNC a MCX, fundamental ya que sin el mismo no podríamos conectar la sonda al dispositivo que tiene conector MCX. Se conecta de forma rápida y queda todo listo para su uso. Del lado del dispositivo e identificado como DSO es donde la conectaremos como se muestra con una leve presión y luego queda bien firme y fijado en su lugar. Vamos a conectar en el terminal indicado como DDS el cable MCX con cocodrilos. Si bien la función de generador de señales lo veremos más adelante, por aquí en modo osciloscopio tendremos generada una señal que usaremos para compensar la sonda. Genial, conectemos el cocodrilo de color rojo con el gancho de la punta de pruebas. El negativo o GND no es necesario, ya que los terminales MCX de DDS y DSO se encuentran unidos internamente. Con esto podremos iniciar el proceso de compensar la sonda. Vemos que hay una señal presente. De forma muy simple podemos presionar el botón OK que activa la función auto y de esa manera ajustará de forma automática escala vertical, horizontal y trigger. Se trata de una señal cuadrada de 1 kHz de frecuencia, con un voltaje de casi 3,3 y ciclo de trabajo del 50%. Presionando la flecha podemos ir a distintas funciones. Verás que cambian a color azul. Deteniéndonos en donde dice 500 microsegundos y presionando la flecha hacia abajo, podemos reducir este valor de base de tiempo a 200 microsegundos. Y así visualizar menos ciclos de la señal, pero con más detalle. Presionando 2 segundos sobre la flecha derecha, podemos apagar las estadísticas. La idea es lograr que esta señal sea bien cuadrada,
con vértices bien a 90 grados. Es el proceso de compensar la sonda o punta de pruebas, y haremos con la herramienta específica que, al ser un destornillador aislado, podemos girar un pequeño capacitor variable en esta parte cercana al conector BNC. Una vez que sentimos que la punta del destornillador ha hecho buen contacto, podremos girar muy lentamente en un sentido cualquiera y mirar con detenimiento la señal en el dispositivo. Si vamos en el sentido correcto, veremos cómo va mejorando la señal, haciéndose bien cuadrada. En caso de pasarse un poco, se puede girar en sentido contrario hasta lograr lo mejor que se pueda. En mi caso, creo que así es adecuado. De esa manera compensamos la sonda y nos aseguramos que cuando realicemos mediciones sean con la mayor fidelidad posible. Ya que estamos con esta señal cuadrada, aprovechemos para cambiar algunos valores. Activo nuevamente las estadísticas. En azul, donde nos encontramos ahora, y con la flecha derecha, nos vamos al primer rectángulo que dice 1 volt, y es la escala vertical, o equivalente a 1 volt por división. Bajando a 500 milivolts por división, la parte superior de la señal ya se va fuera de vista. Volviendo a 1 y ahora a 2, apreciamos cómo la amplitud de la señal visualizada se reduce. Claro que la señal que ingresa no se modifica, solo la forma en que la visualizamos. Y pasamos a la sección de escala horizontal, donde podemos reducir la base de tiempo a 100 microsegundos o 50 microsegundos, o en sentido opuesto a 1 milisegundo, y veremos muchos ciclos de la señal al mismo tiempo. Siempre podrás presionar el botón OK para realizar el ajuste automático, para al menos tomarlo como punto de partida. Una opción es detener la adquisición. Lo hacemos presionando por 2 segundos la flecha izquierda y verás que ahora el rectángulo pasa a color rojo y dice Stop. Para volver nuevamente al modo de adquisición continua, mismo proceso con flecha izquierda por 2 segundos. Y de esa manera repasamos un poco las operaciones básicas en modo osciloscopio. A modo de ejemplo, para visualizar una señal con características conocidas, estaré usando este módulo reloj de tiempo real analizado en el capítulo 38 del curso Arduino desde cero. Claro que sin conexión a microcontrolador, ya que en su pin con denominación 32K tendremos presente, con tan solo alimentar al módulo, una señal muy estable de 32.768 Hz. Así que el próximo paso será alimentar al módulo con una fuente externa de 5 volts, que aquí se ve con cables naranja ABCC y marrón. Sobre GND del módulo conectaré el cocodrilo de referencia de masa de la sonda, y con el gancho retráctil sobre el pin 32K del módulo. En pantalla se puede empezar a apreciar una señal, así que presionando en el botón OK pasamos a modo auto para que ajuste los valores iniciales, y ahí tenemos en las estadísticas que nos muestra una amplitud de 5 volts, frecuencia de algo más de 33 kHz y ciclo de trabajo de 30%. Con la flecha me dirijo hasta la escala horizontal y cambio de 10 microsegundos a 5 microsegundos. Y ahora ya tenemos un valor algo más preciso de la frecuencia, en unos 32.739 kHz, muy cercano a los 32.768 kHz esperados. Como nota aparte, te comento que los osciloscopios en general son notablemente poco confiables para medir frecuencia con precisión. Para eso existen dispositivos específicos, pero tenemos una buena aproximación, y con esta señal de ejemplo, cuya frecuencia es conocida, podemos validar el correcto funcionamiento del modo osciloscopio. Sé que no es una prueba extensa, pero eso puede quedar para otro video si hay suficiente interés. Todavía nos quedan muchos temas más por analizar de este completo dispositivo. Pasemos a modo generador de señal y analicemos las opciones disponibles. Utilizamos el cable MCX a cocodrilos y conectando en la parte superior del dispositivo en el terminal denominado DDS, siglas de síntesis digital directa. Iniciemos generando una señal senoidal de 100 kHz de frecuencia y amplitud de 3,3 volts. Conecto a mi viejo y confiable osciloscopio Siglent para poder visualizarla, y efectivamente tenemos una bonita señal senoidal, y aquí se muestra la frecuencia de 100 kHz. Modifico un poco la escala horizontal para ver más en detalle, y se encuentra todo en orden. Con las flechas de navegación podemos modificar el valor de frecuencia al que necesitemos en el rango de 0 a 100 kHz.
Ahora, por ejemplo, lo fijo en 60 kHz y verificamos en osciloscopio que la señal sigue siendo buena y la frecuencia de algo más de 61 kHz, lo cual está bien. Recordá lo mencionado antes sobre la precisión para medir frecuencia de los osciloscopios en general. Podemos reducir aún más a 8 kHz y luego de ajustar un poco la base de tiempo, seguimos con una senoidal sólida a unos 8,1 kHz. Genial. La capacidad de generador de señal es una característica muy interesante de este DSO-TC3. También es posible establecer la amplitud de la señal en el rango de 0 a 3,3 volts. Tenemos la posibilidad de generar una señal del tipo cuadrada con una frecuencia máxima de 100 kHz, y aquí la visualizamos de forma correcta. Pulso permite modificar el ciclo de trabajo, por defecto en 50% será equivalente a la señal cuadrada que recién vimos, pero podemos reducir el duty al 20%, y el efecto es que la zona activa de la señal será de un 20% de la misma, cuestión que aquí podemos verificar. Mantiene, como es de esperar, la frecuencia constante de casi 100 kHz. Admite valores de ciclo de trabajo entre 0 y 100%. La señal triangular, como su nombre lo indica, permite establecer su frecuencia y amplitud, y visualizamos en osciloscopio una señal bastante buena. No perfecta, pero no es fácil obtener vértices perfectos con la síntesis digital directa en un dispositivo portátil y multipropósito como el nuestro. La quinta señal posible de generar es la rampa, donde por defecto con un duty del 50% será igual a la triangular, pero si modificamos a un valor de por ejemplo 10%, podemos ver el resultado en el osciloscopio. A esta señal también se la denomina diente de sierra. Claro que podremos modificar su frecuencia y amplitud. Finalmente, DC o continua permite generar un valor de continua entre 0 y 3,3. A modo de ejemplo, lo establezco en 2,3. Y como es de esperar, en osciloscopio vemos una línea recta. De manera que tenemos una buena selección de señales para generar, pudiendo establecer, según sea el caso, frecuencia, ciclo de trabajo y amplitud. Hora de la cuarta sección principal de este dispositivo, las herramientas. Un total de 6 herramientas estarán disponibles. La primera, de nombre On-Off, es un probador de continuidad que también hace un pitido cuando la resistencia medida es muy baja, tendiendo a 0. Para su uso podemos utilizar cualquiera de dos terminales de la sección 1, 2, 3. Yo voy a colocar cables en los terminales 1 y 2, de la misma manera que, por ejemplo, cuando medimos un diodo en la sección medidor de componentes. Cada vez que se tocan las puntas con gancho retráctil, escucharás un pitido. Si se mantienen conectadas, verás un valor de 0 ohms. Si por ejemplo ahora colocando una resistencia de 1000 ohms entre los ganchos, verás que se muestra el valor de la misma, de unos 1073 ohms. Y con lectura permanente, si ahora conecto ambas puntas sobre la misma pata de la resistencia, tendremos continuidad, mostrando 0 ohms y el pitido correspondiente. Una herramienta útil que viene incorporada y nos viene bien si no tenemos un tester o multímetro a mano. La segunda herramienta es como voltímetro para medir voltajes entre 0 y 40 volts. Utilizaremos el cable MCX a cocodrilo y conectándolo al terminal específico en la parte superior del dispositivo con la denominación IN 040 volts. Tengo una batería 18650 dando vueltas, probablemente ya algo descargada. Vamos a verificar el voltaje que nos reporta tocando los contactos negativo y positivo con los cocodrilos correspondientes y muestra un valor de 3,57. Efectivamente se encuentra algo descargada, pero sirvió para verificar la medición de voltaje. Tengo conectada una fuente AC-DC de 12 volts con el típico conector plug DC tipo barril. El negativo lo podemos morder con el cocodrilo negro. Para el positivo, como se encuentra en el centro del barril, necesitamos algo más delgado. Podemos improvisar con la resistencia de un K y utilizar una de sus patas para llegar al centro del barril. Y vemos en pantalla un valor medido de 12,288 volts y variando mínimamente el último dígito, que es equivalente a milivolts. Con lo cual es correcta la medición y otra funcionalidad de este dispositivo que vendrá bien en variedad de casos.
La tercera herramienta permite conectar un sensor de temperatura digital modelo DS18B20. Se conectan pines 1, 2 y 3 del sensor a los terminales 1, 2 y 3 del dispositivo. Aquí se encuentra la hoja de datos del sensor, que permite un rango de temperatura de -55 a 125 grados Celsius y utiliza un protocolo de comunicación denominado OneWire. No dispongo de un sensor de este tipo para comprobarlo, pero no tengo motivos para dudar que funcionará correcto. La cuarta herramienta permite utilizar un sensor de temperatura y humedad modelo DHT11. La imagen muestra el sensor de 4 pines. En mi caso dispongo del sensor, pero en forma de módulo de 3 pines. Lo vimos hace tiempo en el capítulo 7 del curso. Traigo una imagen de dicho capítulo donde se muestra un DHT22, pero la distribución de pines es idéntica al DHT11. Se puede ver que el primer pin de la izquierda es BCC, le sigue data o señal. El tercer pin no se conecta y el cuarto es GND. Si tenemos un DHT11 con los 4 pines sin formar parte de un módulo, simplemente conectamos pines 1, 2 y 4 a terminales 1, 2 y 3 del dispositivo. El pin 3 del sensor no se conecta. En mi caso, como es un módulo, ya tiene 3 pines con una distribución diferente, de manera que primero coloco cables en terminales 1, 2 y 3 con colores rojo en el 1 por ser BCC, verde en el 2 que corresponde a señal o data, y en el 3 un cable negro que es GND. Del lado del módulo, como el primer pin de la izquierda es señal, marcado en el circuito impreso con la letra S, conectaré el cable de color verde. El pin del medio es BCC, con lo cual conecto el cable rojo, y el último pin es GND, y conecto el cable negro. Inmediatamente en la pantalla podemos ver el valor de temperatura ambiente de 17 grados Celsius y de humedad relativa de 77%. Con lo cual se encuentra obteniendo de forma correcta los valores brindados por el sensor. Muy interesante tener esta opción si es que ya dispones de un DHT11 o en el caso anterior un DS18B20. La quinta herramienta utiliza un receptor infrarrojo ubicado justo arriba de la indicación IR en el lateral de la pantalla y permite decodificar la señal emitida por un control remoto, por ejemplo como este de aquí. Al presionar un botón del control remoto verás que se muestra código de usuario y código de datos, con una representación de la señal digital. Es útil no solo para determinar si un control remoto funciona adecuadamente, sino para poder replicar el código utilizando un microcontrolador con un emisor infrarrojo. Cabe aclarar que existen varios protocolos de comunicación infrarrojo y esta característica puede no funcionar con todos los controles remotos. La sexta y última herramienta se utiliza para calibrar al dispositivo cuando utilizamos los cables de extensión. El proceso es muy simple y en pantalla nos indica que coloquemos en contacto los 3 cables entre sí, conectados a su vez a terminales 1, 2 y 3, equivalente a un cortocircuito entre ellos. Luego, cuando lo solicita en la pantalla, quitar el corto de los cables de manera que quede un circuito abierto. Una vez que la barra de progreso llegue al 100%, el proceso se encuentra completado. La idea es compensar la pérdida de resistencia que se produce en los cables de extensión. En este caso, con los cables incluidos al ser cortos, sería mínima, pero si utilizaras cables más largos, la compensación sería interesante para mediciones más precisas. Para ir finalizando, solo resta dar un vistazo por las opciones generales a las que se arriba presionando por 2 segundos el botón OK. Tendremos la posibilidad de deshabilitar mostrar el logotipo del fabricante al inicio, cambiar el idioma, el volumen del pitido que genera el zumbador, el brillo de pantalla que ahora se encuentra en 100% solo a fines de la filmación, pero con un 50% es más que suficiente. La posibilidad de restaurar a fábrica todos los valores y un acerca del dispositivo con el modelo y versión de firmware instalado. A modo de conclusión, se trata de un dispositivo muy completo para probar todo tipo de componentes, ya sea pasivos y activos. Poder determinar la distribución de pines de un transistor sin necesidad de ver su hoja de datos es útil. También poder medir diodos Zener, que no siempre es fácil, aún con un multímetro. El osciloscopio tiene una buena funcionalidad, aunque el mayor limitante es el ancho de banda de solo 500 kHz.
La punta de prueba o sonda es un accesorio casi obligatorio, no solo por la comodidad, sino también para poder atenuar la señal en 10x. El generador de señal también es útil para inyectar señales en circuitos para un diagnóstico, pudiendo cambiar el tipo, amplitud y frecuencia. Las herramientas muy útiles para comprobar continuidad, medir voltajes, conectar sensores de temperatura y humedad, visualizar códigos de emisores infrarrojos, realmente convierte al dispositivo en una herramienta multipropósito y su tamaño ideal para ser portátil y no quede recluido solo a una mesa de trabajo. Muy conforme en general por su relación precio-beneficio, este Finrisi DSO-TC3 formará parte de mis instrumentos para variedad de proyectos de electrónica y reparación. Y si te gustó y quieres adquirir uno, dejaré un enlace de compra en AliExpress. Y eso es todo. Si te pareció interesante, recordá dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, y por cualquier duda o comentario lo podrás hacer debajo. Chao y hasta la próxima.